Buenas noches, mi nombre es Manuela Maceas del pregrado en Ingeniería en Analítica de Datos y esta es mi sustentación de la actividad número 2 de Cátedra Institucional. En esta oportunidad hablaremos sobre técnicas de estudio en entornos virtuales. Voy a explicar la técnica Feynman, que básicamente consiste en una explicación activa. Richard Feynman fue un físico teórico muy conocido por esa forma tan particular de explicar estas teorías tan complejas que sus alumnos decían que las explicaba de unas formas muy sencillas, con un lenguaje natural muy cercano para la mayoría de personas, que la explicación hacía que conceptos muy difíciles de entender fueran fáciles. Entonces lo que él nos propone con esta técnica es primero estudiar los conceptos o los temas que tenemos para nuestra clase y luego vamos a tratar de explicar estos temas de la forma más sencilla posible, con un lenguaje fácil, cercano, como si estuviéramos explicándole el tema a un niño. La idea es que esto lo hagamos en voz alta, si bien de pronto con nuestra voz interna o por escrito podemos identificar algunos vacíos en el concepto, pues hacerlo en voz alta y exteriorizarlo va a hacer que efectivamente nos demos cuenta que nos falta por aprender, y esto también nos ayuda con ese ejercicio de conocimiento y crea unas conexiones neuronales ahí bien interesantes al pensar y hablar lo que estamos pensando. Entonces, lo que él nos propone es, vamos a estudiar el concepto, lo vamos a explicar como si le estuviéramos contando este tema a un niño, y ahí vamos a identificar los conceptos o los puntos claves que aún no tenemos tan fuertes o que aún nos falta un poco mejorar, porque quizás no sabemos cómo explicarlo, no sabemos cómo bajarlo a un lenguaje menos técnico, o quizás simplemente desconocemos esa parte de la teoría. Entonces lo que él nos propone aquí es devolvernos nuevamente a los textos o a nuestra información, vamos a repasar los conceptos y finalmente volvemos a explicar este tema para validar que esas partes en donde teníamos vacíos pues efectivamente los hayamos aprendido. Esta técnica es poderosa en ambientes virtuales, en primer lugar porque reemplaza la ausencia de ese discurso presencial, ¿cierto? También refuerza el aprendizaje significativo al forzarnos por ver qué tanto estamos entendiendo un concepto y repasarlo constantemente hasta que nos aseguremos de que entendemos el completo del tema que estamos hablando. Y mejora la comprensión profunda al hacer este ejercicio de pues pensar, tratar de llevar esos temas más técnicos o de pronto más pesados a un lenguaje más sencillo. Hacemos todas estas conexiones para interpretar de una forma diferente el conocimiento y después poderlo compartir con otras personas, y en el caso de hacerlo en modo virtual pues lo podemos compartir con nosotros mismos, pues sentarnos o hacernos frente a un espejo y explicarnos a nosotros mismos estos conceptos que estamos abordando. Para finalizar, tres tips para hacer el estudio virtual más amigable y llevadero. Entonces, primero, tratar de hacerlo siempre en un entorno tranquilo, organizado y que esté en disposición para el estudio. Dos, utilizar alguna aplicación que nos bloquee estas redes sociales o aplicaciones de uso constante, o apagar las notificaciones. Y la tercera es que definamos espacios de estudio y que siempre sean en los mismos espacios. Bloqueemos espacios en nuestra agenda dedicados únicamente a estudiar, y esto nos va a generar también el hábito de saber que en estas 2 o 3 horas que vamos a dedicar al día, pues efectivamente solamente vamos a estar concentrados en estudiar, y con eso también nuestro cerebro lo va a empezar a relacionar con esos espacios presenciales que anteriormente frecuentábamos. Muchas gracias.